Buenos días, chicos. Hoy vamos a realizar algunos ejercicios sobre la formulación de ecuaciones cuadráticas. Posteriormente, vamos a hablar de la resolución. Debo comenzar a verificar cuál es mi forma general de la ecuación. La forma general de la ecuación tiene tres términos. El primero es ax al cuadrado, el segundo bx y el tercero c. Entonces igualan a 0 y tiene unas condiciones. Los tres números a, b y c deben ser números reales, es decir, que no pueden ser números donde esté una raíz y dentro de la raíz tenga un negativo. Esa clase de números no son reales. Además que a es diferente de 0. ¿Por qué a debe ser diferente de 0? Para reconocer nuestra ecuación general debe haber una variable, en este caso x o cualquier letra elevada al cuadrado. Vemos que a y x al cuadrado están multiplicando. Se están multiplicando y suponiendo que a es 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Es decir, que el término elevado al cuadrado se cancelaría, entonces no tendríamos la ecuación cuadrática. Bien, pero hay otras formas de expresar ecuaciones cuadráticas diferentes a la forma general. La primera es ax al cuadrado igual a 0. Esta también es una ecuación cuadrática. La segunda, ax al cuadrado más bx igual a 0. Y la tercera, ax al cuadrado más c igual a 0. En común, que todas deben tener el x al cuadrado. Sin el x al cuadrado, ya no hay ecuación cuadrática. Como pueden ver, en las tres formas diferentes a la general está el x al cuadrado. Por ende, todas son ecuaciones cuadráticas, sin importar que los términos no estén completos. Me refiero a que no todos tienen la forma general, no todos tienen los tres términos, pero funcionan ya que hay una variable elevada al cuadrado. Bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la formación de ecuaciones. Las ecuaciones son expresiones que me permiten calcular algún valor dependiendo de algunos datos que nos da el ejercicio o la situación dada. Por ejemplo, nos piden averiguar un número que cumple unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Que se deben de multiplicar el consecutivo del número y con el número disminuido en 3 y eso debe ser igual a 77. Importante para formar ecuaciones entender algunas palabras claves. Por ejemplo, consecutivo y disminuido en 3. ¿Qué significa consecutivo? Por ejemplo, si yo tengo 1, el consecutivo es 2. El consecutivo de 2 es 3. Es decir, que le aumento una unidad. Entonces, a mi número x, si quiero saber cuál es su consecutivo, a ese x le aumento una unidad. A eso se le llama consecutivo. Y disminuido en 3 es hacerle a un número la resta de 3. Es decir, 4 menos 3, a eso significa disminuido en 3. Teniendo en cuenta esas dos palabras, vamos a ver cómo nos queda la ecuación. Entonces, consecutivo es x más 1, ¿bien? Es el consecutivo de algún número. Y además
nos dice el texto que al número se disminuye en 3. Entonces x menos 3. La idea es averiguar ese número, por eso es variable, la incógnita, y la representamos con una x. Entonces ya formamos la ecuación. Nos dice el ejercicio que se multiplica. Si se multiplica el consecutivo por el número disminuido en 3, es decir, que se me van a multiplicar estas dos expresiones. De esa forma, tenemos ya planteada nuestra ecuación. Pero la idea es simplificar esa expresión, es decir, hacer las multiplicaciones, restas, sumas y divisiones que se puedan realizar para formar una expresión más sencilla. Vemos que como es un producto, aplico la ley distributiva. ¿Qué quiere decir ley distributiva? Que todos estos términos se van a multiplicar entre sí, término a término. El primero, x por x, x al cuadrado. Ahora voy a multiplicar x del primer paréntesis por el menos 3, me da menos 3x. Ahora, 1 por x, x, y 1 por menos 3, menos 3. Y ahora debo simplificar términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Que tengan la misma parte literal, en este caso es la x, y tengan el mismo exponente. En este caso puedo simplificar estas dos expresiones. Menos 3x más 3 más x. Aquí hace referencia a un 1. Entonces tenemos menos 3 más 1, que me da menos 2. Y el 77 lo paso al otro lado para que me quede la forma general de la ecuación. Ax al cuadrado, donde a es 1. Bx, donde b es menos 2. Y c es menos 80 igual a 0. Y de esa manera formamos ecuaciones cuadráticas a partir de un texto. Pero además de textos también puedo trabajar en la geometría. Puedo trabajar en la geometría, puedo trabajar en la contabilidad, también puedo trabajar en la estadística y en muchas ramas de la matemática, física y ciencias, las ecuaciones cuadráticas. En este caso voy a nombrar un ejemplo de cálculo de área de una figura muy básica que es el triángulo. Nos dice que escriba una expresión que permita calcular el área si el área es 81 a partir de la figura. Tenemos como altura x menos 1 y tenemos como base x más 3. Recordando entonces que el área de un triángulo es base multiplicada por altura dividido entre 2 y eso es igual al área. Lo que voy a hacer es, primero, tener en cuenta cómo hallo el área y segundo, ver qué expresiones puedo reemplazar, en este caso la base y la altura. Como voy a reemplazar la base de altura, nos queda de esta forma. Además que nos dan el valor del área, que es 18, entonces también me permite utilizarlo para hacer una expresión algebraica. Nos queda de esta forma. El 2 siempre se va a conservar, ya que es una constante para el área de un triángulo. Vemos una multiplicación también. Al desarrollarla término a término, como en el ejercicio anterior, tenemos que nos da x al cuadrado menos x más 3x menos 3 sobre 2 igual a 18. Entonces debo hacer las divisiones, sumas, restas, multiplicaciones que me permitan simplificar eso y tratar de escribirlo en una de las formas de ecuación cuadrática. En este caso nos queda esa forma. Nos queda x al cuadrado más 2x, ya que tenemos 3 menos 1. El 39, entonces primero multiplicamos 2 por 18, que me da 36. Pasamos al 3 al otro lado, me da 36 más 3, 39. Y lo devolvemos con signo contrario. Y eso me da menos 39. De esa forma tengo escrita mi fórmula general. La idea
de todo esto es escribir o tratar de escribir estas expresiones para poder calcular los números que no faltan, las incógnitas que no faltan para expresar nuestro resultado de forma completa. Y de esa forma terminamos este video. Gracias.